La maldición del 4 enuncia que nunca en la historia de la Copa Libertadores un equipo brasileño fue campeón de la competencia en un año terminado en 4. Si sos fanático de fútbol sudamericano y consumís contenido en redes sociales, seguro viste alguna vez esta curiosidad, pero en este video vamos a repasar en detalle qué pasó en cada edición y vamos a concluir con la edición actual 2024 para ver si realmente se puede seguir con esta maldición o con la mayoría de brasileños que tenemos en esta copa y el gran nivel que demostraron, le quedan pocos meses de vida a esta maldición. Bueno, para empezar quiero decir que Brasil tiene 23 Copas Libertadores en su historia y que consiguió títulos en todos los años, 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, menos en el 4. Si comparamos este caso con el de Argentina, que tiene 25 títulos, Argentina tiene títulos en todos los años, o sea, los terminados en 0, 1 y así hasta el 9. Entonces, es bastante curioso y sin dudas es una maldición. Ahora vamos a repasar año por año qué pasó con los equipos brasileños en esas ediciones y quién estuvo más cerca de lograr el título. Empezamos por la Libertadores de 1964, la quinta edición de este certamen que contó con 11 participantes. En ese momento se llamaba Copa de Campeones de América y, como lo dice el nombre, jugaban los campeones de las 10 asociaciones y se sumaba el campeón de la edición anterior, que en este caso fue Santos, y por eso en la Libertadores del 64 Brasil fue el único país que tuvo 2 cupos, o sea que matemáticamente tenía más chances de ganarla incluso. Sin embargo, hubo una fase preliminar en la que se enfrentó el equipo de Venezuela contra el de Brasil y Deportivo Italia derrotó a Bahía. De modo que en la fase de grupos hubo 3 grupos de 3 equipos sin representantes brasileños, teniendo en cuenta que en esa época el campeón vigente se sumaba en las semifinales, o sea que el Santos de Pelé ya esperaba más adelante. Los 3 clasificados a semifinales fueron Colo-Colo, Nacional e Independiente. A la postre, todos campeones de América, una linda semifinal, con 4 campeones de distintos países. Es verdad que en ese momento solo Santos había sido campeón, pero bueno, se trataba de la quinta edición de la Copa. Y justamente aquí comienza la maldición del 4 para Brasil, porque Santos, que era un equipo tremendo en el continente, que venía de ganarle una final a Peñarol y otra a Boca, perdió en semifinales contra Independiente, que lo derrotó 3-2 en Brasil y 2-1 en Avellaneda, para meterse en la final y luego consagrarse campeón de América por primera vez. Saltamos 10 años en la historia de la Libertadores para irnos a la edición de 1974. Allí tuvimos 2 brasileños participando y los 2 paulistas, Sao Paulo y Palmeiras. Para ese momento la fase de grupos tenía 5 grupos de 4 y clasificaba solamente el ganador. También es importante destacar que 2 equipos de un mismo país siempre compartían grupo con 2 de otro país. De esta manera, Sao Paulo y Palmeiras compartieron zona con Deportivo Municipal y Jorge Wilstermann de Bolivia. El ganador del grupo fue Sao Paulo con una campaña excelente, 4 triunfos y 2 empates, seguido por Palmeiras y al final los 2 bolivianos. Sao Paulo se clasificó a las semifinales, que en este momento ya eran triangulares, 2 triangulares de los que salían los 2 finalistas. En la semifinal, el tricolor paulista siguió invicto porque ganó 3 partidos y empató el restante, teniendo en cuenta que enfrentó a Millonarios y a Defensor Lima de Perú. Y de esta manera se metió en la gran final contra Independiente, que era el campeón defensor porque venía de ganar la Copa en el 72 y en el 73 y ya tenía 4 Libertadores en sus vitrinas. En el estadio Pacaembu, Sao Paulo le ganó 2-1 a Independiente, pero en el partido de vuelta el rojo se impuso por 2-0. En esos momentos no existía la diferencia de gol y como cada equipo ganó un partido, fueron al desempate que se disputó en Santiago de Chile. Allí Independiente derrotó 1-0 a Sao Paulo para ponerle fin a la ilusión brasileña y mantener esta maldición del 4. Pasaron otros 10 años en la historia de la Copa Libertadores y yo no me cambio la remera, y no es porque sea hincha de Independiente ni porque tenga camisetas, porque como ustedes saben tengo más de 100 en mi colección, pero estoy usando la camiseta del campeón en cada edición y en el 84 volvió a ser Independiente, es decir que hasta esta edición la maldición del 4 era Independiente campeón. En 1984 tuvimos 3 brasileños que actualmente son los 3 tricampeones de América: Gremio, Flamengo y Santos. Cada país tenía 2 cupos, pero como Gremio era el campeón vigente, se sumó directo en las semifinales. Los brasileños compartieron grupo con los colombianos, Flamengo y Santos con América de Cali y Junior. Flamengo se clasificó primero con un campañón, 5 victorias y un empate, era el equipo de Zico que había ganado la Libertadores y es campeón mundial en el 81 contra el Liverpool. Y si bien el propio Zico en ese momento estaba en el fútbol italiano, era un equipazo con Tita, Edmar, Bebeto y muchas figuras de esa época del fútbol brasileño
que eran la base de los campeones del 81. Pasamos a la instancia semifinal en la que Gremio se sumó y en ese momento la final no podía ser entre equipos del mismo país. Entonces, cuando había dos semifinalistas del mismo país, iban al mismo grupo. En este caso, Gremio y Flamengo, acompañados por Universidad de los Andes de Venezuela. Los dos brasileños le ganaron los dos partidos al equipo venezolano y entre ellos ganó un equipo cada partido, Gremio y Flamengo. Así que fueron a un desempate que salió 0-0 y por esto clasificó Gremio, que tenía mejor diferencia de gol en el triangular. La final ya se las spoileé. Independiente le ganó a Gremio 1-0 en Brasil y el empate 0-0 en Avellaneda consagró a Independiente por tercera vez en años terminados en 4 y mantuvo vigente la maldición. Llegamos al 94 y ya no es Independiente el campeón, así que me voy a cambiar la camiseta. Pero el campeón fue otro equipo argentino, Vélez Sarsfield, que en 1994 ganó por primera y única vez la Copa Libertadores. Si tienen memoria se acordarán que también fue contra un brasileño, como le pasó a Independiente en el 74 y en el 84, y de hecho fue uno de esos dos equipos que ya también venció a Independiente. En la Libertadores del 94 tuvimos tres brasileños, Palmeiras y Cruzeiro en la fase de grupos y Sao Paulo, que ingresó directo a octavos de final por ser campeón vigente, que además era bicampeón por el 92 y el 93. En la fase de grupos los brasileños compartieron zona con los argentinos, Vélez y Boca. En este grupo ahora pasaban los tres primeros. Esto quiere decir que Vélez pasó primero, Cruzeiro avanzó en segundo lugar, Palmeiras pasó tercero y Boca quedó último y afuera de la Libertadores. Nos vamos a los octavos de final, donde los tres brasileños quedaron en la misma llave pensando en un lugar a semis. En los octavos de final, Sao Paulo enfrentó a Palmeiras, clásico paulista, y ganó el campeón vigente, Sao Paulo. El que estaba en la otra llave era Cruzeiro, que tenía que enfrentar a Unión Española, pero los chilenos se impusieron ante el equipo de Belo Horizonte y por eso en los cuartos de final tuvimos Sao Paulo, Unión Española. En la ida empataron 1-1 y en la vuelta Sao Paulo ganó 4-3 para meterse en una semifinal, la tercera consecutiva para el equipo paulista. El rival en las semifinales fue el siempre duro Olimpia, que también venía de jugar muchas finales en esa época, 89, 90 y 91. Sao Paulo ganó 2-1 la ida, perdió 1-0 la vuelta y se impuso por penales en el Defensores del Chaco, para meterse en la gran final contra Vélez Sarsfield. En la final a Sao Paulo le pasó lo mismo que la semi, pero en condición opuesta. Perdió la ida 1-0 de visitante en Buenos Aires, ganó 1-0 la vuelta en el Morumbí y fue a la definición por penales, donde Vélez se consagró tras vencerlo y de esta manera se mantiene la maldición del 4 en la Copa Libertadores. Nos vamos al año 2004, una copa histórica, icónica. Todo el mundo debe saber que el campeón fue Once Caldas y es la única camiseta no argentina que me voy a poner. Es decir, en los años terminados en 4, el único campeón no argentino. Pero aquí estamos hablando de los brasileños y su maldición. Así que vamos a ver qué pasó con los 5 brasileños que jugaron la Copa Libertadores 2004. Me acomodé mal en la cámara, por eso estaba mirando a otro lado y no al lente, pero ahora seguimos bien. Esta fue una copa especial porque por única vez en la historia hubo 9 grupos en lugar de 8. Esto ocurrió porque antes había una fase previa entre equipos venezolanos y mexicanos y a partir de 2004 Conmebol incluyó a todos en el formato de grupos y por eso hubo 9 grupos y un repechaje antes de los octavos de final. Empecemos por 3 grandes brasileños que ganaron su grupo, Sao Paulo, Cruzeiro y Santos. Luego tuvimos a São Caetano, que terminó segundo detrás de América de México, pero como fue de los peores segundos, tuvo que jugar este repechaje que les mencionaba. Y por último tenemos a Coritiba, que terminó tercero en su grupo y quedó afuera de todo. Nos metemos en la fase de playoff, donde São Caetano tuvo que jugar este repechaje que les mencionaba, le tocó contra un pesado del continente que era Independiente, pero lo eliminó por penales. Curioso teniendo en cuenta la buena historia que tenía el rojo en los años terminados en 4. De esta manera tenemos justamente 4 brasileños en los octavos de final de esta Libertadores. Santos eliminó a Liga de Quito por penales, Sao Paulo sacó a Rosario Central, también por penales, Cruzeiro quedó afuera con Deportivo Cali, también por penales, y São Caetano clasificó eliminando a América de México, que había sido su rival en la fase de grupos. De esta manera, en los cuartos de final tuvimos 3 brasileños: Santos, São Caetano y Sao Paulo. Empecemos por Santos. En los cuartos de final fue eliminado por Once Caldas. Empate 1-1 en la ida y vuelta 1-0 en Manizales para los colombianos. Otro que quedó afuera fue São Caetano, que jugó contra el siempre difícil Boca Juniors y empató los 2 partidos para terminar cayendo en Argentina por penales. Y por último, Sao Paulo ni se despeinó para eliminar a Deportivo Táchira. 3-0 en casa y 4-1 en la vuelta. 7-1 global, tremendo. Y ya en las semifinales, Once Caldas se volvió a cargar al último brasileño que quedaba en competencia, Sao Paulo. Empataron 0-0 en el Morumbí y Once Caldas ganó 2-1 en Manizales con un gol sobre la hora a los 90 minutos cuando la serie se iba a la definición por penales.
Así se fue el último brasileño de la Libertadores 2004 y Once Caldas se terminó consagrando contra Boca en la gran final, pero seguimos sin tener brasileños campeones. Y para cerrar el video nos vamos a la Libertadores 2014 y para que se den una idea de lo mala que fue esta copa para los brasileños, les digo que de las últimas 32 ediciones de la copa, esta es la única en la que no hubo ni un brasileño en las semifinales. Y eso que tuvimos 6 brasileños, todos ellos en la fase de grupos, porque había 3 que clasificaban directo, 1 que fue el campeón vigente y 2 que jugaron la fase previa. Repasamos rápido fase previa. Atlético Paranaense le ganó a Sporting Cristal por penales y Botafogo eliminó sin demasiados problemas a Deportivo Quito. Sin embargo, en la fase de grupos ya tuvimos los primeros soldados caídos, porque los 2 que habían ganado fase previa, Atlético Paranaense y Botafogo, se despidieron de la Libertadores. Y lo mismo le pasó a Flamengo, que compartía grupo con Bolívar y León y quedó tercero en su grupo. Así las cosas, los 3 clasificados a los octavos de final fueron Gremio, Atlético Mineiro y Cruzeiro, teniendo en cuenta que el Galo era campeón vigente de 2013. Y por supuesto todavía contaba con Ronaldinho entre sus filas. Ya en los octavos se complicó la copa para Brasil. El Galo Atlético Mineiro fue eliminado por Atlético Nacional por un global de 2-1. Y también Gremio cayó ante San Lorenzo por penales en un partido que se definió en Brasil. El único que avanzó a los cuartos de final fue Cruzeiro tras eliminar a Cerro Porteño, pero también se cruzó con San Lorenzo en los cuartos de final. Y en el duelo entre Cruzeiro y el Ciclón terminaron avanzando los argentinos. El Cuervo ganó 1-0 en Argentina y empató 1-1 en Brasil para meterse en la semifinal y que tengamos por primera vez en muchos años una semi sin brasileños. San Lorenzo Bolívar y del otro lado el partido entre Nacional Asunción y Defensor Sporting. San Lorenzo, como recordarán, terminó consagrándose campeón en esta edición. Y para cerrar el video nos vamos a la edición 2024, que es la actual, donde tenemos 7 brasileños en los octavos de final, una locura. Es muy difícil que no haya campeón brasileño porque han ganado las últimas 5 copas al hilo. De hecho, en 2020, 2021 y 2022 directamente la final fue entre 2 brasileños. Pero bueno, hay que recordar primero que eran 8 brasileños en esta Libertadores y el único que quedó afuera es Bragantino, pero porque perdió con otro brasileño, que fue Botafogo, en un duelo de fase previa. Ya en los grupos tenemos a varios ganadores de grupo, empezando por el primer grupo, que es el del campeón, Fluminense. Después tenemos a Sao Paulo, que había arrancado con una derrota, pero después clasificó primero. Seguimos con Gremio, que pasó segundo en un grupo bastante alborotado por esto de la suspensión de varios partidos en Río Grande do Sul por las inundaciones, que lamento mucho. Seguimos con Botafogo, que dio una correcta participación porque le tocó un grupo complicado con Liga de Quito, Junior y Universitario. Arrancó muy mal, pero se acomodó a tiempo y pasó segundo. Y después tenemos, para cerrar, Flamengo, que no brilló, pero no sufrió para pasar en segundo lugar, más allá de que no hizo una buena campaña. Palmeiras, que en un grupo difícil pasó primero con Independiente del Valle y San Lorenzo. Y para cerrar tenemos Atlético Mineiro, otro que pasó primero sin despeinarse, en un grupo donde estaban Peñarol y Rosario Central, que lo podrían haber complicado un poquito más, pero no le movieron demasiado los planes. De esta manera yo me animo a decir que hay un nivel bastante parejo entre los 7 brasileños. Tal vez Flamengo y Palmeiras están un escalón por encima, pero recordemos que tenemos la contracara de Atlético Mineiro, Gremio y Fluminense, que están muy mal en el Brasileirao. De hecho, Fluminense sacó al técnico Fernando Diniz, que es campeón de América hace 7 meses. Y si miramos un poco el cuadro, tenemos de un lado a los brasileños débiles, que son débiles en el contexto que acabo de mencionar, y del otro a los brasileños fuertes. Tenemos Atlético Mineiro juega contra San Lorenzo, que también nos trae recuerdos de 2014, y si gana enfrentará al ganador de Gremio Fluminense. O sea que allí prácticamente tendremos un semifinalista brasileño, salvo que San Lorenzo saque a 2 al hilo. De ese mismo lado del cuadro no hay brasileños, porque juegan River Talleres y Colo Colo Junior. Entonces ahí sí o sí vamos a tener una semi con un equipo que no sea brasileño y el otro probablemente sea brasileño. Y del otro lado del cuadro tenemos la mitad de los equipos que son de Brasil, pero hay un duelo de brasileños y otro duelo sin brasileños. En la parte alta del cuadro, ustedes van a poder verlo, está Palmeiras Botafogo y después tenemos Sao Paulo Nacional. Aquí pasa casi lo mismo que con San Lorenzo. Nacional, para evitar un brasileño en semifinales, tendría que ganarle a 2 al hilo. Es difícil, no quiero hacer valoraciones, pero es
analizando el contexto de los últimos años. Y en la parte baja es donde no se sabe si habrá brasileño o no en semifinales, porque está solamente Flamengo, pero para ser sincero creo que es candidato en octavos y en un eventual partido de cuartos de final. Tiene que enfrentar primero a Bolívar, que igual Bolívar le jugó muy bien en la fase de grupos, y después al ganador entre Peñarol y The Strongest, el que clasifique entre Flamengo y Bolívar. Así que bueno, veremos. Al menos un equipo en las semifinales no va a ser brasileño. Sería muy raro que no lleguen brasileños a semis, sobre todo en esas llaves donde hay 3 de 4. Pero bueno, esto lo dejo como antecedente de lo que ha pasado históricamente con la maldición del 4 en la Copa Libertadores. Y cuando avance la Copa a los cuartos de final, iremos viendo si actualizamos el video o no y cómo están las posibilidades para los brasileños. Pero a priori tengamos en cuenta lo siguiente: de 7 brasileños que hay hoy en octavos de final, 2 ya están en cuartos de final y 2 ya están eliminados, justamente porque hay 2 duelos de brasileños. Y la duda son los 3 equipos que enfrentan a un rival de otro país: Sao Paulo contra Nacional, Flamengo contra Bolívar y Atlético Mineiro contra San Lorenzo. Veremos de estos 3 equipos cuántos avanzan a los cuartos de final para ver qué posibilidades tiene Brasil de ganar esta copa. Espero que les haya gustado este video y si son fanáticos de las maldiciones y estas curiosidades, les dejo 2 indicaciones. La primera es que pueden ir a ver el video sobre la maldición de Alianza Lima, que hice hace un tiempo y que para mí no es tal. Pero bueno, en ese video está bien explicado por qué para mí no lo es. Y después los invito a que me dejen en sus comentarios alguna otra maldición que quieran repasar de la historia del fútbol sudamericano o de la Copa Libertadores, para próximamente seguir haciendo un video y por qué no transformarlo en un segmento de la Gloria de América. Un abrazo grande para todos.